Héctor Muñoz. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted y a todos los colegas. Un saludo al Ecuador. Si bien es cierto, lejos de pensar que una norma por sí sola va a solucionar el grave problema de corrupción que tenemos en el país, me parece que esta reforma será de mucha utilidad para el futuro. Reforma que luego del análisis rebasa la propuesta meramente coyuntural para un problema de carácter estructural como es el de la corrupción, tal cual como constaba en el proyecto que fue enviado por el presidente, por el Ejecutivo. Además, se eliminan propuestas que desde mi punto de vista eran totalmente populistas dentro del marco punitivo, como es referirse al solo hecho del aumento de penas sin el mayor análisis. Pero sobre todo, lo más importante para mí, dentro de esta reforma, de este trabajo que lo realizamos en la comisión y que sirvió de mucha ayuda, evidentemente, las observaciones de los colegas asambleístas en el primer debate, se enfoca en el eje de la prevención. Conceptos innovadores que no lo tenían ninguna de las propuestas que fueron presentadas, y me refiero específicamente a los programas de cumplimiento, o mejor llamados compliance. Ya se lo dijo en el informe, se lo leí en el informe y lo dijo el presidente de la comisión, todos los temas que son incorporados de estos 4 tipos penales nuevos que van a ser parte de la legislación ecuatoriana si es que esto se llega a aprobar y si es que el veto no dice lo contrario. Me refiero a los temas de evasión del procedimiento de contratación pública, que como se lo explicó, pasa a ser parte de un tipo de peculado, el sobreprecio en la contratación pública, los actos de corrupción en el sector privado y la obstrucción de justicia. Se explicó cuándo se va a aplicar el máximo de la pena en este tipo de delitos. Yo creo que es importante. Y aparte, un tema innovador, que estos nuevos tipos penales van a tener esa misma característica de aquellos delitos que fueron descritos en función de la consulta popular del 2018, en donde aparte de la pena privativa de libertad, tienen otro tipo de penas o sanciones que tienen que ver con la inhabilitación de por vida para ejercer cargo público o cargos en entidades financieras, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Otro de los temas que no constaba en la legislación, bueno, que lo tenía la legislación hasta el 2008 y que fue eliminado y que ahora se lo vuelve a tomar en cuenta, de este informe previo de Contraloría General del Estado. Se lo dijo, me parece que con claridad, que esto no entraría como un requisito de procedibilidad para ejercer la acción penal. Esto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, y lo que se trata es que este informe sea un informe de pertinencia y de factibilidad previo a las contrataciones públicas. En este caso se deberán analizar algunos asuntos puntuales, como son los costos, los plazos, la transparencia en la contratación, etcétera. Les hablaba inicialmente de la incorporación de esta figura del compliance o de los programas de cumplimiento. Y como les decía en el primer debate, y esto sí quiero hacer un agradecimiento público a todos los miembros de la comisión por apoyar esta iniciativa, en donde desde mi punto de vista yo decía que una reforma en temas de corrupción tiene que ser absolutamente integral y no solamente enfocarnos en el tema punitivo, como lo dije anteriormente, sino que este eje de la prevención es absolutamente fundamental. Y la adhesión de este tipo de conceptos que tal vez son nuevos para nuestra legislación, pero que han tenido un impacto importante a nivel internacional en cuanto al eje preventivo de lucha contra la corrupción, es justamente el del compliance. Y se refiere a programas de cumplimiento por parte de las estructuras privadas en ejecución de políticas internas, de códigos de ética y la aplicación de buenas prácticas en armonía con el ordenamiento jurídico nacional. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de incentivar la cultura de la honestidad y la transparencia. A nivel internacional también son conocidos como sistemas de integridad, que yo creo que la palabra ya nos dice mucho. Esta reforma puntual que estamos incorporando establece que estas estructuras privadas, llámense corporaciones, empresas, holdings, etcétera, puedan llegar a verse beneficiadas eventualmente con penas atenuadas o inclusive con eximentes de responsabilidad, tal como lo establecen algunos otros sistemas penales internacionales como el derecho penal español. Siempre y cuando se puedan llegar a comprobar de manera real, objetiva y medible que se ejecutaron estos programas de cumplimiento.
Dentro de la reforma se establece que para que dicho beneficio opere en nuestro país se necesitan que estos sistemas de integridad tengan algunas características tales como que cuenten con un diagnóstico institucional, me refiero sobre todo a la detección y a la eliminación de los riesgos. En segundo plano, que se establezcan diseños de protocolos, pueden estar incluidos ahí eventualmente, por ejemplo, los códigos de ética y las políticas internas de cada una de las estructuras privadas. La capacitación y evaluación permanente para los miembros de las empresas, de las compañías y en general de las estructuras. La implementación de sistemas de denuncias, tanto internos como externos, frente a cualquiera de las autoridades que tienen la competencia para poder investigar las denuncias. Y finalmente, que cuenten con sistemas de supervisión y sanción a través de un oficial de cumplimiento que tiene que ser externo a la estructura privada. Hay algunos otros temas que me parece que son fundamentales, que se lo eliminaron del texto que tiene que ser aprobado. Me refiero al tema de la investigación compleja, a la prohibición respecto a la sustitución de la prisión preventiva y a la prohibición respecto de la suspensión condicional de la pena. Estos tres asuntos, en función de todas las observaciones que presentaron los colegas asambleístas y del análisis que hicimos en la comisión, llegamos efectivamente a la conclusión de que son atentatorios al debido proceso y que vulneran algunos principios universales de derecho penal, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo en tomar esta decisión de eliminarlos de este proyecto. Finalmente, presidente y colegas, como les decía al principio de la intervención, yo creo que una norma por sí sola no va a ser suficiente jamás para poder terminar con la corrupción. Creo que al contrario, se necesita del compromiso y del esfuerzo de muchos actores, tanto públicos como privados, y principalmente para mí hay un contenido que es especial, que es ese de la conciencia colectiva. Y esto se traduce en que la ciudadanía debe conocer y aceptar que esto es un problema latente en nuestra sociedad, que existe, que vive con nosotros lastimosamente. Y en este sentido es indispensable que más allá de las normas o de los compromisos o los esfuerzos que pueda hacer este Parlamento para poder incorporar algunos digamos, tipos penales o mejorar la legislación vigente, creo que sobre todo, fundamental, prioritario, es tener la voluntad para que las acciones que ejecutemos día a día estén enfocadas en una cultura de transparencia. Hasta aquí mi intervención. Gracias, presidente. Un saludo, colegas.